Dios usó a la Virgen María para introducir la salvación, y aquí en Éxodo, Dios también usó a las mujeres, a las parteras, para mantener viva la vida para Dios. Cuando Satanás usa a las mujeres en cierto país, ese país es corrompido. Pero cuando Dios usa a las mujeres, ese país es rescatado. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Al principio de Éxodo vemos que el pueblo de Dios se encuentra en una situación que da lástima, bajo la esclavitud y la tiranía de Faraón, quien los mata diariamente. En Éxodo veremos la historia de cómo Dios libera a su pueblo de esta esclavitud. El día de hoy veremos que la gente del mundo está en una situación muy similar a la de los israelitas en Egipto. Y con nosotros, para comentar este estudio vida, está José Ramón Asensio. Es un gusto tenerlo en el programa. Estoy gozoso por tomar parte en el estudio vida al principio de este libro maravilloso de Éxodo. José Ramón, hemos dicho que Éxodo es un libro de figuras. Por favor, díganos, ¿qué quiere decir que Éxodo es un libro de cuadros? Bueno, para la mayoría de la gente, Éxodo es un libro de historias, pero al comparar su contenido en el Nuevo Testamento, vemos que contienen cuadros que pintan claramente lo que el Nuevo Testamento dice con palabras. Éxodo nos muestra, como en un video, todas las experiencias de la vida cristiana. Por ejemplo, la Pascua es un cuadro hermoso de nuestra redención. En la Pascua vemos la cruz y recibimos una impresión clara del poder de la sangre del Cordero de Dios. Además, muestra que podemos disfrutar al Cordero como nuestro suministro de vida y que debemos ser fortalecidos para salir de Egipto. Hoy veremos el significado tanto de este como de muchos otros cuadros en este libro. Muy bien. Empecemos pues la primera porción del estudio vida de hoy. Al final de Génesis, After 50 chapters, después de pasar por 50 capítulos, what transpired? ¿qué ocurrió? Just read last ¿Qué pasó? Simplemente leamos el último versículo para ver esto. 50:26 de Génesis, que dice: Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Había muerte y un ataúd y en Egipto. Todos sabemos que en tipología, Egipto representa al mundo satánico y caído. De manera que al final de Génesis hay tres cosas: la muerte, un ataúd y el mundo. Hay un muerto dentro de un ataúd que se quedó en Egipto. Este es el final de Génesis. El pueblo escogido de Dios quedó en una situación de muerte. Ahora, el segundo libro, Éxodo, sigue hablándonos lo que hacían allí. Si me preguntan, ¿qué? ¿No habían muerto ya? Sí. ¿Y que no fueron puestos en un ataúd en Egipto? Sí. Entonces, ¿qué podrían hacer? Bueno, ellos aún vivían en una situación de muerte y se movían con su ataúd y estaban trabajando en Egipto. Miren, en Efesios capítulo 2 vemos que toda la gente estaba muerta. Sin embargo, seguían andando. ¿No han leído Efesios 2? Por un lado, dice que la gente está muerta, pero por otro lado, dice que andan en tinieblas.
Y la Biblia también nos dice que esta clase de gente muerta, tiene obras. Están muertos, pero siguen siendo activos. Tienen actividades u obras muertas. El segundo libro, Éxodo, nos da un relato muy preciso de lo que la gente muerta hacía allí. Estaban bajo la esclavitud y bajo cierta clase de homicidio, matanza. Toda la gente del mundo está muerta. Sin embargo, día tras día, están bajo una situación que los mata. La situación de todos hoy en la tierra es de dos aspectos: la esclavitud y la matanza. Hay algo que todo el tiempo hace la gente que está bajo la esclavitud y al mismo tiempo que los mata. Primero, el mundo pone a la gente bajo esclavitud y luego los mata. Hay más y más esclavitud y más mortandad. Podemos poner como título del capítulo 1 de Éxodo estas dos palabras: esclavitud y matanza. Cuando el pueblo escogido de Dios cayó en una situación de muerte, se encontraron bajo esclavitud y estaban muertos. Todos nosotros verifiquemos con nuestro pasado. Antes de venir al Señor, antes de ser salvos, ¿qué había durante toda nuestra vida? Tenemos que admitir que había esclavitud. Todo el tiempo estábamos bajo esta esclavitud. Aún como cristianos, estábamos bajo una esclavitud y bajo cierta clase de matanza. Hay que admitir esto. Algunas veces, aún hoy, podemos estar bajo la esclavitud y la matanza. Tal vez estas pueden seguir teniendo poder sobre nosotros. Tenemos que estar alerta, porque si no, la esclavitud regresa y la matanza sigue operando otra vez. Quiero impresionarlos con estas dos cosas: la esclavitud y la mortandad. No hay duda que este es un tremendo comienzo para este libro de la Biblia. Aquí, después de Génesis, el pueblo de Dios está completamente bajo la esclavitud y viven en un ambiente de muerte, lleno de tinieblas, lo cual es similar a nuestro caso antes de venir al Señor Jesús para ser salvos. Pero después de ser salvos, ¿es posible que continuemos bajo la esclavitud de Egipto? Al ver el cuadro de Egipto, tenemos que admitir que en nuestra experiencia diaria no hemos sido totalmente librados del mundo. La Biblia enseña que el mundo tiene por lo menos 3 aspectos: el aspecto de rebeldía e idolatría, representado por Babel; el aspecto pecaminoso, representado por Sodoma; y el aspecto de deleite y el placer, representado por Egipto. En nuestra salvación inicial, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos limpiados con la sangre de Jesús. Además, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, como lo muestra el libro de Génesis. Abraham fue llamado a salir de Babel, es decir, a salir del mundo idólatra y rebelde. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: ¿cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Pero el éxodo de los hijos de Israel de Egipto representa otro aspecto, ya que Egipto es el mundo de deleites, el mundo de placer. Aquí en Egipto hay otro tipo de esclavitud de la cual debemos ser liberados. Egipto es un cuadro del mundo que atrapa a la gente de Dios. En este caso eran los israelitas, el pueblo de Dios, quienes estaban esclavizados a una situación de muerte. Así también muchos cristianos no se dan cuenta que el mundo los ha atrapado y siguen matando su vida espiritual, ocupándose con las necesidades diarias. El mundo nos esclaviza haciendo que lo que necesitamos para sobrevivir sea más importante para nosotros que nuestra relación con Dios.
Así que nos atrapa Faraón. Tal vez el Faraón de hoy sea nuestro trabajo, los negocios o nuestras diversiones que nos esclavizan y nos roban el disfrute de Cristo en nuestro vivir diario. O también puede ser nuestro automóvil o las deudas que debemos. Por supuesto, todos los redimidos hemos experimentado al Cordero inmolado y el derramamiento de la sangre que nos rescató de la muerte. Sin embargo, los israelitas tenían que tomar otro paso después de comer el Cordero. Ellos tenían que salir de Egipto, ¿verdad? ¿Correcto? La Pascua tiene como significado verdadero el salir de Egipto. La aplicación de la sangre es el camino para salir de Egipto. Comer al Cordero también es un tipo de Cristo como nuestra comida a fin de que tengamos fuerza para salir. El Cordero y la sangre suministraron energía a los israelitas para que salieran de Egipto. Pero si ellos no hubieran salido, habrían permanecido en Egipto sin haber disfrutado la libertad de la esclavitud egipcia. José Ramón, el asunto de esta esclavitud del pueblo de Dios será un tema que se desarrollará más adelante. Así que, para la siguiente parte del estudio vida de hoy, necesitamos leer los versículos 10 al 14 del capítulo 1 de Éxodo. Así que, queridos radioyentes, si tienen una Biblia a mano, ¿qué tal si leemos esta porción? Leamos. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio. Muy bien, regresemos al estudio vida de hoy. Now we go on to see the enslaver, Pharaoh. Ahora, sigamos para ver la esclavitud de los hijos de Israel. Pharaoh typifies the ruler of the world. El faraón tipifica el gobernante del mundo, That is Satan. que es This Satanás. chapter says, En Éxodo 1:10 dice que Faraón fue sabio para con los israelitas. La gente del mundo de hoy en día no se dan cuenta de lo sabio que es Satanás. Es sabio para con ellos. Por supuesto que no es sabio en un sentido positivo, sino muy, pero muy negativo, para usurpar y ocupar a la gente y poder llevarlos a la esclavitud. Este es el propósito por el cual Satanás es sabio con ellos. Luego hizo servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué quiere decir con dureza? Quiere decir que no tenían ninguna alternativa, no tenían opción, no tenían descanso, no tenían ninguna libertad ni tampoco ninguna oportunidad. Quieran o no, tenían que hacerlo. Aunque quisieran morir, no podían morir, estaban obligados a hacer lo que les dijeran. Esto es lo que significa con dureza. Fíjense en la situación del mundo hoy en día, en todo lo que hacen. No importa dónde estén, sean en hospitales, en las tiendas, en las oficinas, en el campo, todos trabajan con dureza para edificar 2 ciudades de almacenaje para Faraón. Estas 2 ciudades en ese entonces eran solo para demostrar su orgullo, su vanidad. Todo el mundo hoy en día sigue haciendo lo mismo. Este cuadro duro y doloroso nos muestra la condición de muchos cristianos genuinos. Todos hemos laborado bajo el faraón,
el cual hoy en día, de forma sabia, usurpa al pueblo de Dios. ¿No es así, José Ramón? Sí, tal vez no pensemos que Faraón, que representa a Satanás, sea muy sabio. Pero al leer esta narrativa, vemos la sutileza que ejerció y lo maligno que era en su trato con los israelitas. Él se propuso mantenerlos bajo esclavitud, de manera que les aumentó su trabajo y no les dio lo que necesitaban para cumplir lo que Él les exigía mientras edificaban las 2 ciudades de almacenaje. De hecho, los israelitas estaban bajo esclavitud, construyendo edificios en Egipto. Así como la gente hoy se encuentra en esclavitud, buscando una posición, un lugar en Egipto, ya sea una vida mejor, otro automóvil, otro trabajo con mejor sueldo, más diversiones, más comodidades, más vacaciones, más beneficios. Todo esto esclaviza a la gente, manteniéndolos bajo la astucia de la mano del faraón de hoy, quien es Satanás en el mundo. Necesitamos ser librados del mundo, lo cual es algo que veremos en los siguientes programas del libro de Éxodo. Aunque no nos gusta decirlo, hay que admitir que Satanás sabe cómo atraernos y atraparnos. ¿No es así? Ciertamente tiene muchos trucos para mantenernos en esa esclavitud. Sin embargo, Dios ha preparado una salida. Regresemos a Witness Lee para oír la última parte del estudio Vida de hoy. Now, Ahora bien, Pharaoh was not only enslaving the children of Israel, Faraón no solo esclavizó a los hijos de Israel, he was also killing. sino que también los mató. He killed all the males and he Él mató a todos los varones y dejó que vivieran las mujeres. Según la Biblia, la vida del varón es para el propósito de Dios, y especialmente en el pueblo caído, la vida de la mujer era para el placer del hombre. Faraón era Satanás allí. Lo que hizo allí es exactamente lo que está haciendo hoy. Satanás hoy en día está matando y amorteciendo la vida que es para el propósito de Dios. Y Satanás también preserva la vida que es para el placer del hombre. Fíjense hoy en día, está matando todo lo que es para Dios. Y todo lo que es para el placer del hombre permanece vivo. Con nosotros hoy en día existen 2 tipos de vida. Una es la vida del varón, que es para el propósito de Dios, y la otra es la vida de la mujer, que es para el placer del hombre. A mucha gente, inclusive los cristianos, no les gusta congregarse el día del Señor. Ellos les gusta ir a pescar, se van a diversiones, asisten a los deportes. Son cristianos. Algunas veces, temprano el domingo, por la mañana, se recuerdan que es el día del Señor. Y es el día cuando la gente de Dios debe congregarse para adorarlo, para escuchar su palabra y para servirle o para hacer algo por el Señor. Se acuerdan de esto. Pero, les digo, ellos matan esa vida. Pero guardan viva la vida que da placer al hombre. Están tan vivos para irse a pescar, para irse a los entretenimientos, a los deportes y a todo tipo de disfrute carnal y mundano. Esto es lo mismo que hizo Satanás. Mató al varón y dejó que las mujeres vivieran. Faraón quería matar a todos los hombres y guardar a las mujeres para su propio propósito. Pero Dios usó a las mujeres, no a los hombres, para que hicieran algo. ¿Han visto esto? Que al principio del Antiguo Testamento,
Satanás usó a la mujer para matar al varón. Y al principio del Nuevo Testamento, Dios también usó a la mujer, a la Virgen María, para introducir la salvación. En el mismo principio, las parteras de Éxodo funcionaron como la Virgen María. Dios usó a la Virgen María para introducir la salvación, y aquí en Éxodo, Dios también usó a las mujeres, a las parteras, para mantener viva la vida para Dios. Cuando Satanás usa a las mujeres en cierto país, ese país es corrompido. Pero cuando Dios usa a las mujeres, ese país es rescatado. La clave no se encuentra en la vida masculina, sino en la vida femenina. ¡Aleluya por las parteras! ¡Aleluya por la vida femenina! La vida que se vuelve a Dios a fin de cumplir su propósito. José Ramón, en esta parte del mensaje se mencionó un punto que desarrollaremos en los próximos 2 o 3 mensajes, el cual es que, según la Biblia, el pueblo de Dios tiene tanto el aspecto de la vida masculina como la vida femenina. Así que las dos vidas son necesarias. ¿Nos podría usted dar una idea de lo que significan estos dos aspectos, el aspecto de la vida masculina y la vida femenina? Esta aplicación de los dos aspectos de la vida humana es muy asombrosa. Es una gran luz. Por supuesto, sabemos que el hombre fue creado para cumplir el propósito de Dios. La creación del hombre fue la cumbre de la obra creadora de Dios. Para todo lo demás que Él había creado, Él dijo que era bueno. Pero al ver al hombre, dijo, era bueno de gran manera. Cuando Dios hizo a la mujer, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, la mujer fue hecha para satisfacer la necesidad del hombre, complacerlo y ayudarlo. De manera que estos dos aspectos son necesarios en nuestra experiencia cristiana. Necesitamos la vida que cumple el propósito de Dios, es decir, la vida masculina, y también necesitamos experimentar la vida femenina, la cual complace al hombre. Aquí Satanás quiso exterminar la vida del hombre y deseaba preservar la vida femenina. Y nosotros mismos también, en este sentido, muchas veces matamos la vida de Cristo en nosotros, que lleva a cabo el propósito de Dios, y nos quedamos con una vida de placer que nos complace. Más adelante veremos cómo debemos apreciar la vida femenina que sirve para cumplir el propósito y el plan de Dios. Veremos cómo estas dos vidas tipifican que nuestras vidas no solo sirven para nuestra existencia, esto es, para complacernos, sino que tienen como meta llevar a cabo el propósito de Dios. Sí, en la Biblia, esta es una figura muy importante que se desarrolla en Éxodo. Así que volveremos a repasar esta tipología en los siguientes 2 programas, ya que es la clave para entender todo el libro de Éxodo. Por lo tanto, queridos radioyentes, no se pierdan los siguientes mensajes. Sintonícenos porque apenas hemos empezado una breve introducción de lo que está por delante y es algo que no hemos visto anteriormente en nuestro estudio Vida de la Biblia. Y así ha sido el caso, continuamente desde que empezamos este estudio Vida. Muchísimas gracias, José Ramón, por haber participado en el programa de hoy. Estoy muy contento de estar con ustedes en este inicio del estudio Vida de Éxodo. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de 2 árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida.
Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.